muchos sectores en la Argentina. Bueno, el gobierno de Javier Milei dio un salto más en su alineamiento, digamos, absoluto hacia los Estados Unidos, al habilitar la instalación de militares norteamericanos en lo que tiene que ver esta hidrovía Paraná-Paraguay. Obviamente que la Autoridad General de Puertos, la AGP, firmó un memorándum de entendimiento que habilita la llegada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense a, bueno, una de las cuencas de agua dulce más grandes del mundo, pensando en lo que es el río Paraná. Para hablar de este tema, bueno, le damos la bienvenida a Martín Ayerbe. Él fue precandidato a presidente del país, también conocido como metalúrgico, para presentarlo en su profesión. Bueno, Martín, un gusto grande tenerte aquí en la mañana de Vamos Dale. Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan. El gusto es mío, Javier y Susana. Buenos días. Buenos días, Martín. ¿Cómo ves? La verdad que te imagino conociendo tu lucha por la soberanía de Argentina, porque Argentina recupere soberanía, y en esto el rol del gobierno sobre la hidrovía es fundamental. ¿Cómo ves esta avanzada que mencionaba Javier Sismondi acá respecto de lo que tiene que ver con la hidrovía? Bueno, este es un paso más que han dado el imperialismo norteamericano para el control de la navegación de nuestros ríos interiores, en una pinza que se está realizando desde el norte del Paraná, desde Paraguay, hacia toda la vía navegable, y desde el sur, a través de Inglaterra, desde la ocupación en Malvinas, que se han proyectado sobre Islas Georgias e Islas Sandwich del sur. Están buscando hacer lo mismo y ocupar la base Orcadas, que es la primera posición de conquista dentro del sector antártico hacia la ocupación de la Antártica en el vencimiento del Tratado Antártico en el año 2041. Con el objetivo, a su vez, en la pinza junto al Estado de Israel, de particionar del paralelo 40 hasta el 53, esto es de la provincia de Río Negro hasta el estrecho de Magallanes, particionar la Patagonia Austral Argentina bajo la hipótesis de Kissinger, el recientemente fallecido, un monstruo que ha cometido los peores crímenes en el mundo en las guerras desde la Gran Guerra Mundial hasta el día de la fecha, que manifestaba que la Patagonia Argentina era una daga clavada sobre la Antártida, por la fuerza de proyección que tenía la Patagonia como plataforma de control antártico. Entonces esto es un paso más que ya habíamos anteriormente nosotros planteado y exigido al gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, cuando el gobierno del Paraguay firmó exactamente el mismo convenio con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos hace un año atrás para el dragado de la cuenca en territorio paraguayo. La Argentina en ese momento, a través del Poder Ejecutivo y la Cancillería, debía expedirse pidiendo explicaciones de por qué el Paraguay unilateralmente tomaba esta decisión en lo que se llama la zona de frontera. La zona de frontera es desde la línea de frontera divisoria política de los países, 100 kilómetros hacia adentro y 100 kilómetros hacia afuera. Con lo cual, es de incumbencia bilateral esa zona de frontera, y por lo cual la Argentina tenía los suficientes motivos políticos para plantear por qué la penetración extranjera de un ejército en el dominio de la vía troncal de navegación, con lo cual el Paraguay está aguas arriba, tiene una posición de dominio en ese aspecto, pero la salida la tienen por Argentina. Esto es gravísimo, y nosotros en un futuro gobierno nacional justicialista vamos a marchar de esta condición de ocupación militar extranjera hacia un gobierno de liberación nacional, expulsando a los norteamericanos de la cuenca del Paraná y también expulsando a los ingleses de la Patagonia Austral y del Atlántico Sur. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y dejar de perder el tiempo con tonterías, con dudas
y con esa propaganda política del pacifismo que al único que le sirve es al ocupante inglés. Martín, bueno, me quedé pensando, ¿no?, en esto que estás planteando de la hidrovía, bueno, la llegada de estos ingenieros norteamericanos. Y hay un tema que es no menor y que también tiene que ver con esto y tiene que ver obviamente con el puerto de Rosario. Tenemos que hablar también del tema narcotráfico. Y por un lado esto, ¿no?, darle el control del manejo de la hidrovía a los Estados Unidos y por otro lado también militarizar Rosario. Por ahí me da la impresión de que esto, ¿no?, en esta guerra contra el narcotráfico, o tal vez la guerra contra el narcotráfico es el brazo derecho y tal vez la introducción a la droga pega con el brazo izquierdo, ¿no? Generar esta especie de orden y caos para llevar adelante todo este tipo de cuestiones. Sí, claramente, porque el negocio de la droga es el negocio de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual tiene a un cuarto, no menos de un cuarto de su población, un 25% de la población norteamericana son adictos a la cocaína. Y el gran negocio del tráfico de cocaína lo realizan los organismos de inteligencia norteamericanos, junto con sus fuerzas armadas. Esto es de público conocimiento. Hasta los propios norteamericanos hacen películas en Hollywood donde explican cuál es el negocio de la cocaína y quién lo maneja. Martín, pero... Perdón. Te lo pasan por ellos mismos hacen las películas y te la pasan por la tele, sí. Es más que evidente. Entonces, lo que está ocurriendo es que no hay que militarizar Rosario, hay que militarizar los puertos, hay que tomar control de los puertos argentinos con las Fuerzas Armadas, no militarizar los barrios. El enemigo no es otro argentino, el enemigo no es otro argentino. No se puede hacer uso de las Fuerzas Armadas que tienen capacidad letal, que no están entrenadas para reprimir y contener, están entrenadas para matar. No se puede hacer uso de las Fuerzas Armadas argentinas degradándolas a lo que es el servicio de policía, sino que lo que hay que hacer es tomar los puertos, hay que estatizar los puertos, que es lo que vamos a hacer nosotros. El dirigente político argentino que no está de acuerdo con la estatización de los puertos, juega a favor del narcotráfico y juega a favor de la violencia que hoy estamos sufriendo los que vivimos en los barrios. Como yo, que estoy en este momento en La Ferrer, en La Matanza, donde también sufrimos los azotes que produce este desastre, que no es solamente la cocaína, sino lo peor de ella, que es su resaca, la pasta base, que es con lo que envenenan a nuestros pibes. Martín, te escuchaba y digo, pero todo eso necesita esta avanzada de Estados Unidos necesita de connivencia por parte del poder político argentino, la justicia, la policía. Y no es solamente de ahora, esto viene sucediendo. Claro, esto viene sucediendo como venía poniendo en la cadena de acontecimientos, que el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, antes que asuma Milei, viene preparando esto porque vencida la concesión en el año 2022, vencida la concesión de el dragado a la empresa Vega y Andenul, estaba la oportunidad de, sin poner un peso, sin necesidad de expropiar o indemnizar, tomar control del dragado y el balizamiento de la cuenca a través del órgano natural del Estado argentino, de la Nación Argentina, de la República Argentina, que es la Dirección Nacional de Vías Navegables. La Dirección Nacional de Vías Navegables es el órgano natural que siempre realizó históricamente el dragado, el balizamiento de la cuenca, el control de la misma. La Dirección Nacional de Vías Navegables desde la década del 90 que viene siendo destruida, y no tiene tarea, no tiene labor y no tiene presupuesto, porque desde hace 30 años, desde el proceso de privatizaciones con la ley 23.696 de reforma del Estado, Carlos Menem, Domingo Cavallo, Bromi y también Alberto Fernández de Kirchner, que fue el que destruyó los seguros, la privatización de los seguros argentinos y la entrega de la reserva de carga, el derecho al transporte del 50% de las cargas en buques de bandera nacional, lo han entregado al extranjero. Y no lo hizo solamente en su gobierno Alberto Fernández de Kirchner, lo hace desde que es funcionario en la década del 90, hace 30 años atrás. Esta es la verdad, que es la única realidad. La Dirección Nacional de Vías Navegables, bajo un gobierno nuestro,
de signo nacional justicialista, es el órgano que retoma la conducción de la cuenca del Paraná y que vuelve a establecer una política de dragado acorde a las necesidades nacionales, que son las siguientes. Si nosotros observamos objetivamente nuestra realidad, cualquiera que vea un mapa de la Argentina puede advertir de que la Argentina es un país bicontinental. Estamos en continente americano y el continente antártico. Sí, sí. Cualquiera que observe la Argentina puede darse cuenta, no hace falta tener muchas luces para esto, de que nuestra nación es marítima. Tenemos 6,5 millones de kilómetros cuadrados de mar frente a 2.800.000 de continente americano y 1 millón antártico. ¿Esto qué indica? Cualquiera puede observar, desde un niño en la más temprana edad, puede darse cuenta de que la Argentina necesita patrullar su espacio marítimo, fortalecer una política de navegación, desarrollar su industria naval, tener una marina mercante, controlar sus puertos, hacerse del recurso pesquero que está siendo depredado por las potencias extranjeras. Entonces, ¿esto que requiere? Una política centralizada en un Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación, que es lo que haríamos el primer día de gobierno. La creación del mismo para tener una política unificada en lo que es la campaña antártica, el patrullaje del Atlántico Sur, la actividad portuaria, la actividad pesquera, la industria naval, la navegación de ultramar y el cabotaje. El cabotaje interior de los ríos tiene que ser interior justamente a esta política general, que es una política marítima que tiene expresión en el espacio fluvial. ¿Y qué requiere la Argentina para esto? Bueno, dado que nosotros con Juan Manuel de Rosas, hace 150 años, expulsamos a la flota anglo-francesa del Paraná y decretamos el fin de la libre navegación de los ríos, manifestando de que es derecho de Argentina navegar sus ríos interiores y realizar todo el transporte del mismo con buques de bandera nacional. Bueno, nosotros tendríamos en este momento que dejar de dragar porque rompe el lecho del río y los ecosistemas, sino que con trenes de barcazas de 3 metros de profundidad podemos sacar todas las cargas afuera del estuario del Río de la Plata y trasvasarlas, hacer el alije a buques oceánicos fuera del estuario del Río de la Plata, reservando el Paraná para los argentinos, solo compartido con nuestros hermanos del Uruguay, con nuestros hermanos paraguayos, con nuestros hermanos bolivianos, con nuestros hermanos brasileros, en un nuevo acuerdo que no tiene que ser este, tiene que ser otro. Un acuerdo justo donde cada uno transporte sus cargas de acuerdo al tonelaje que produce. Entonces, así compartimos entre hermanos y los argentinos somos generosos, abriendo nuestros ríos interiores a nuestros hermanos hispanoamericanos. Pero los anglosajones no tienen nada que hacer acá, son enemigos, no son hermanos. Martín, justo precisamente, ¿no? Hablando de los anglosajones y para usar un concepto también que tiene que ver con el anglo-sionismo, tiene que ver con el también que en este DNU está, ¿no? Lo de derogar esta ley de tierras. Te quiero preguntar por alguien en particular que ha estado dando vuelta en cada uno de los gobiernos desde la vuelta de la democracia hasta ahora, que es Eduardo Elfstein. ¿Y qué perfil o qué identiquita hacemos de esta persona? Eduardo Elfstein es el que hace negocios con todos los gobiernos y se lo puede observar en las fotos institucionales con todos los últimos presidentes de los últimos 30 años. Se le ha entregado el banco hipotecario, que debe ser el instrumento de financiamiento de la vivienda del pueblo argentino, para que lo utilice como instrumento de la usura internacional. Y ningún gobierno se atrevió a recuperar el banco hipotecario, cosa que nosotros debemos hacer como parte de las tareas de la reconstrucción nacional, porque el banco hipotecario tiene una finalidad, es un órgano que tiene una función. Su función es dar los adelantos financieros, los anticipos de dinero, para que los albañiles puedan cobrar la obra, se pueda pagar la tierra
y la familia argentina pueda devolverle al banco a través de una hipoteca, a través de las cuotas a lo largo del tiempo. Entonces los albañiles hacen la vivienda. ¿Cuánto tardan? 6 meses. ¿Cuándo tienen que cobrar? Cuando terminaron tienen que tener todo cobrado. Ya hicieron el laburo. La familia, ¿cómo puede pagar? Y no puede pagar la casa de contado. Pero sí lo que puede pagar es una cuota a 30 años. Fíjese usted, si una vivienda de 70 metros, 80 metros cuadrados, a mí me está costando aproximadamente entre 10 y 12.000 horas de trabajo. Medida en trabajo, en horas de trabajo de los muchachos que están con el cemento, con la instalación eléctrica, con la instalación de servicios de gas, agua. Yo necesito aproximadamente, entre materiales y mano de obra implicada en la obra, necesito entre 10 y 12.000 horas de trabajo. Bueno, si yo divido esas 10, 12.000 horas de trabajo a lo largo de 30 años, quiere decir que tengo que pagar por año 300 horas. Y si a su vez nosotros trabajamos cerca de 2.000 horas por año, cualquiera de nosotros trabaja 175, 200 horas por mes promedio. Bueno, al año son más o menos 2.000 horas. ¿Qué quiere decir? Que de las 2.000 horas que yo trabajo, tengo que pagar 300 horas. ¿Eso qué significa? Que el crédito hipotecario que nosotros vamos a alargar cuando asumamos el gobierno va a ser menos del 15% de un salario. Claro. Bueno, pero no todos ganamos igual. Claro, los albañiles son los que menos ganan, así que cualquiera puede pagar un crédito en los términos de equiparar la hora de trabajo del albañil con la hora de trabajo del tornero, del carpintero, del médico, del policía o del verdulero. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nos permitiría incluso levantar los salarios de los albañiles y dignificar dignificar al hombre que realiza esa profesión digna que es construir la casa donde vamos a construir el hogar. Entonces esto es una idea de comunidad organizada, es un salto espiritual lo que yo estoy planteando, no es meramente una cuenta con respecto al crédito. Pero sí es importante observar que nuestra lucha espiritual de argentinos es por la liberación del hombre, por volver al amor del hogar en la familia, organizada en la dignidad del trabajo. Y esa es nuestra guerra espiritual contra Einstein y con los de su condición, que lo que quieren es convertirnos a nosotros en cerdos, en sus sirvientes, a través de la usura que vuelve absurdo el trabajo y que es la forma de esclavitud y de prostitución del alma humana. Por eso nuestro proyecto es contrario y Einstein es enemigo, porque lo que él hace es utilizar el instrumento que debe ser un instrumento de realización del bien a la comunidad como un instrumento de opresión a la comunidad en sus negocios de usura internacional. Y el problema radica en esto. Tiene 1 millón de hectáreas en la Argentina. Ha cambiado el signo de la producción del campo. Ya no es más como antes. Todos esos que hablan de no, la oligarquía de la sociedad rural, eso no existe más. Eso ya pasó. Son rémoras de la década del 70 que pretenden a nosotros confundirnos en sus luchas de la guerra del 70. Nosotros somos argentinos de otro signo y otro siglo. Y es tiempo que nosotros realicemos la Argentina del siglo XXI, dejando atrás luchas intestinas que nos han llevado a la división nacional. Por eso hay que unir a todos los argentinos, a los de la producción del campo con los de la producción industrial, al que vive tierra adentro con el que vive en la ciudad. Porque para un argentino no tiene que haber nada mejor que otro argentino. Vamos hacia el fin de las retenciones agropecuarias, el fin de esta patraña que es la resolución 125. Vamos a pagarle al productor lo que vale la producción real y vamos a sostener el ejercicio del comercio exterior apoderándonos de la renta comercial. Martín. Al productor hay que pagarle lo que corresponde, lo que vale. Y para ello tiene que haber conductores de la nación argentina, de la República Argentina, conducciones desde el Estado argentino, de patriotas que tengan el coraje de nacionalizar el comercio exterior,
realizar el comercio con su propia marina mercante, con su propia actividad portuaria y mediante la facturación de la maniobra portuaria, la elevación de cereales o la grúa de contenedores, mediante el flete marítimo y el seguro marítimo, y mediante el ejercicio comercial que provoca una renta comercial por el intercambio, ahí están las cajas de facturación para sostener la vida nacional desde el Estado y garantizarle al productor pagarle lo que le corresponde, porque trabajó y porque la producción es fruto de su esfuerzo. Martín, queda muchísima tela para cortar. Esto que estás planteando es crucial porque es una confusión que se viene arrastrando. Vos lo has planteado como es. Nosotros que estamos en una zona donde la producción agropecuaria es una de las líderes en cuanto a motor de la economía acá en Córdoba, se ve eso, pero no lo ve por ahí la opinión pública, que lo de los grandes terratenientes tiene que ver con otra cosa y que en realidad es el productor genuino el que está pidiendo seguir produciendo y seguir trabajando. Nos queda mucha tela para cortar, te pedimos la posibilidad para volver a charlar con vos, no dentro de mucho, porque también queremos más detalles sobre esto que vos hablas de el proyecto este que están elaborando, hablas de un nosotros, de un futuro, del justicialismo, con otro tipo de espíritu, pensando a la Argentina de otra manera, algo por lo que nosotros al menos acá en este programa bregamos y clamamos, pero nos hemos quedado sin tiempo. Si te parece, la semana que viene volvemos a charlar y hablamos puntualmente de esto, ¿puede ser? Para mí sería un gusto y me gustaría mucho profundizar sobre estos temas, porque yo me comprometo aquí frente al Imperio del Sol, frente a los productores de Río Cuarto, en el corazón de la zona núcleo de producción agropecuaria, donde se dan los mayores rindes, donde la tierra verdaderamente es bendita, a que nosotros cuando asumamos el gobierno vamos a terminar con el régimen de retenciones. Vamos a ir apagando las retenciones paulatinamente en la medida que nos hacemos de la bodega de flete marítimo. Esto no es una declaración electoral de demagogia. Lo que yo afirmo es un sistema económico que cualquiera puede verificar mediante la exposición en un pizarrón, donde nosotros explicamos cómo vamos a ir apagando las retenciones para llevarlas desde el 30% hasta su desaparición final, en la medida que va creciendo la bodega marítima en el flete, la actividad portuaria y el comercio de nuestros productos, para compensar en las arcas del Estado argentino y que no sea el productor el que pague, sino que sea fruto del intercambio internacional, que es lo que corresponde. Tienen que pagar los de afuera, no puede ser que paguen los de adentro, viejo. No puede ser que los de afuera se llevan todo, las multinacionales, y el productor argentino es el que corre con todos los gastos. Martín, entonces, más lo que planteamos es muy claro, en el 30% que vive el productor le hacen pagar todo. Nosotros lo que vamos a hacer es ampliar el poder de facturación y me comprometo a desarrollar esto la próxima vez. Perfecto, más que claro, pero queremos seguir profundizándolo. Te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, ya te comprometemos la semana que viene. Semana entrante, sí. Seguimos charlando sobre este tema. Un lujo tenerte acá. Martina Ayerbe, fuiste precandidato a presidente de la Argentina, pero sos un militante activo de la defensa de la soberanía de los argentinos, así que muchísimas gracias y la semana que viene volvemos a charlar, ¿te parece? Un abrazo para todos. Abrazo grande.